Seguimos con el programa, estamos en comunicación con un querido amigo, justo estaban preguntando acá desde cuándo, querido Marcelo Beccacessi. Ya vamos a hablar del libro de Los Gauchos de Malvinas, pero recordame, fue en la década del 80 cuando anduviste por acá como Fundación Vida Silvestre Argentina, bancado por Ford, me acuerdo, porque tenías un vehículo para hacer los monitoreos de Aguaraguazú, los primeros monitoreos de Aguaraguazú aquí en la provincia de Santa Fe. ¿Te acordás de cuándo fue eso? Hola, ¿cómo estás? Y bueno, bienvenido a Autopercibidos, por supuesto. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? Buen día para vos y para todos. Sí, la verdad que me acuerdo perfectamente porque fue en el año 1986, en el invierno, y me acuerdo que en esa época hubo unas inundaciones tremendas en el Sí. norte de Santa Fe. A mí me habían prestado un vehículo, la gente de Ford. La verdad que fue la primera vez que alguien se animó a pedir un vehículo. Pensar que en este momento, hoy en día, hay tanta tecnología de todo tipo, y en ese entonces tener un vehículo para moverse nos conformábamos, ¿no? Para hacer un estudio a campo. Y sí, me fui justamente al norte de Santa Fe con un Ford Sierra, me acuerdo que Por fue. Sierra, Y exactamente. bueno, más de una vez terminé casi adentro de una laguna, ¿no? Ahí en los barriales del norte, porque no tenía 4x4, así que iba como podía. Bueno, y muy productivo el trabajo, me acuerdo, porque empezó a llamar la atención sobre una especie que la verdad que aquí en la provincia de Santa Fe no se le daba mucha trascendencia, mucha importancia, ¿no? Sí, los que trabajamos en la Granja La Esmeralda, pero el hecho de Fundación Vida Silvestre y este trabajo logró ponerlo un poco en los medios, como para que empecemos a Y así es como vos preguntarnos. decís, hoy en día cuando uno habla de el tema de Guaraguazú, enseguida surge Santa Fe por una cantidad de motivos, entre otros los que se vienen repitiendo lamentablemente desde esa época de los atropellamientos en las rutas, etcétera, pero al menos ahora uno puede decir que la gente conoce, ¿no? Algo sobre la especie. Me acuerdo en esa época, no solo allá, sino también en Buenos Aires, uno hablaba de Aguaraguazú y mucha gente no sabía qué era el Aguaraguazú. Hoy en día, por suerte, con esto de las redes, todo se popularizó mucho y bueno, la gente es más consciente de cuáles son las especies amenazadas que tenemos, ¿no? Sí, sí. En aquellos tiempos nosotros cuando salíamos de la granja, y acá está Eduardo que también estaba conmigo en aquella época, vos decías Aguaraguazú y era un insulto en guaraní para el que escuchaba, Sí, ¿no? sí, sí, Bueno, bueno, aquí en Buenos Aires ni te cuento, nadie sabía qué era, si era una comida o una planta, y ese nivel de ignorancia, ¿no? bueno, Marce, acá te estamos viendo en una fotografía donde estás promocionando, una fotografía muy buena que supongo que debe ser en Buenos Aires, donde estás mostrando el libro Gauchos de Malvinas. ¿Cómo se origina esto? Mira, aunque parezca mentira, una cosa está entrelazada con la otra, que hablamos antes del tema de la fauna y la ecología. Vos sabés que, bueno, yo soy veterinario, somos colegas, yo he trabajado mucho con fauna silvestre, haciendo investigaciones sobre especies que están en peligro de extinguirse, bueno, en distintas provincias, y ese recorrido que hice por toda la Argentina me llevó años después a poder trabajar en los veranos que me quedaban libres como guía de expediciones en el sur del país. Entonces tuve la oportunidad de acompañar generalmente extranjeros, siempre norteamericanos o ingleses, a hacer distintas expediciones en Patagonia, por ejemplo, trekking, etcétera, en Torres del Paine, en Chile, y después se fue dando la posibilidad de ir a la Antártida también en distintos cruceros, justamente como guía informando el tema de la fauna, que conocía yo bastante bien. Y en uno de esos viajes al sur, al Atlántico Sur, el barco pega la vuelta por las Georgias y por Malvinas, y que para mí fue algo muy interesante porque si bien yo había estado alguna vez en Malvinas, también en uno de estos barcos que pasaban por ahí, no he ido a las Georgias, que me pareció un lugar espectacular, realmente un paraíso terrenal, y fui el primer argentino que los ingleses dejaron bajar en el 2002, porque se Ujú. podía ir a Malvinas luego de la guerra. A los pocos años se habilitó la visita, pero no sé por qué en las Georgias del Sur no se dejaban bajar argentinos. Pero bueno, en el 2002 coincidió justo con los 20 años de Malvinas. Me acuerdo que escribí un artículo para La Nación por ese aniversario, y porque también se da la casualidad de que
tuve la oportunidad al lado de la tumba de Shackleton, que fue un famoso explorador británico, estaba la tumba del único argentino enterrado en las islas, que era un submarinista, se llamaba Félix Artuso, y gracias a que saqué algunas fotos, los parientes de él pudieron ver por primera vez una foto de su tumba, ¿no? Porque ningún argentino había llegado hasta esas islas. Y como te contaba, en ese mismo viaje, al llegar a Malvinas, tuve unas horas libres ahí en Puerto Argentino y fui a visitar un pequeño museo, y apenas entro hubo una imagen que me llamó mucho la atención. En una vitrina había una escena de un pequeño cuadrito donde un gaucho le daba el mate a otro. Ahí estoy escuchando el sonido, no sé si era del mate, pero... Sí, es que Eduardo Mozo, a quien probablemente también conozcas, sorbe muy fuerte el mate. Ahí por eso, mirá, pegó justo, viste, mi descripción con eso. Lo hizo a propósito. Y vos sabés que cuando... Ah, está bien, está bien. Cuando veo eso, digo, qué raro esto, ¿qué hace acá en este museo? Y encuentro que había una especie de folletito de pocas páginas con un par de dibujos más de gauchos. Entonces, estaba en texto en inglés, decía gauchos y corrales, algo así. Y era una semblanza histórica bastante contraria a Argentina, porque hablaba de que en una época hubo gauchos, mucho tiempo, decía ahí, los gauchos venían de Sudamérica, no mencionaban la palabra Argentina, vinieron de Sudamérica y eran unos hombres salvajes, brutos con los animales, que vivían alcoholizados, es una cosa de terror. Digo, qué raro esto que estén mostrando estas cosas. Y digo, ¿de dónde habrán salido estos dibujitos? Y pregunté por ahí, bueno, no, nadie me sabía decir nada. Y cuando vuelvo al continente digo, tengo que empezar a investigar de dónde salió esto, porque parecían como unos dibujos medio antiguos. Y apenas llego a Buenos Aires, voy a ver seguramente a alguien que vas a recordar, que era un inglés, dueño de una editorial, Colin Sharp, que tenía una editorial de temas de naturaleza, ahí en el microcentro de Buenos Aires. Y él era un hombre muy ligado a la colectividad británica, entonces, pero también defendiendo un poco la posición inglesa, ¿no?, respecto a las islas. Entonces cuando llego, digo, mira, Colin, estuve en Malvinas, vi unos dibujitos, ¿vos sabés algo de esto? ¿Quién puede haber hecho esto? Y él me dice, mira, yo sé quién tiene estos dibujos. Digo, bueno, porque la verdad que es increíble que en Argentina nadie haya visto estas escenas o nadie conozca, y habría que hacerlo público. Y vos sabés que para mi sorpresa él me dice, mira, yo sé quién los tiene, pero bueno, no voy a decirte quién los tiene por ahora. Una cosa increíble, porque aparte yo lo conocía bastante, este hombre. Incluso uno de mis libros, bueno, este es mi libro número 8, ¿no? Pero uno de mis libros anteriores que escribí sobre Darwin, me tomé el trabajo de fotografiar los lugares donde anduvo Darwin en Patagonia, y él había venido a presentar mi libro, o sea, teníamos muy buena relación. Pero bueno, se ve que la cuestión británica pudo más, y me dijo, no, por ahora no, es para lío, después yo te comento. Pasaron los años, nada más que 10 años, y nunca me dijo nada. Yo mientras tanto buscaba en internet a ver si había algo. Una vez encontré ese mismo dibujito perdido en internet, donde la única referencia que había era un apellido de una persona, ¿no? Entonces me quedé con ese apellido y dije, bueno, algún día veré quién es, o si estos dibujos están acá, están en Inglaterra, en qué país están, quién los tiene, si es que los tiene todavía. Y quedé con la duda, hasta que un día, te cuento la verdad, porque realmente yo tengo la teoría de que los libros lo buscan a uno, no uno busca el libro, se van dando circunstancias para que uno lo termine escribiendo. Y un día estaba en mi casa, en Buenos Aires, simplemente limpiando un poco la vereda, sacando unas plantas, pasa una señora caminando y me dice, ¿me podrías llevar estas plantas acá a mi jardín? Yo estoy a 4 casas acá en la cuadra, soy tu vecina. Y le digo, sí, no hay problema. Le digo, ¿a usted le gusta la naturaleza? Sí, me encanta la botánica, la flora, la fauna. Y digo, también he escrito libros sobre estos temas. Y ella me dice, bueno, yo soy enfermera, pero realmente estos temas me gustan mucho. Estoy trabajando desde hace muchos años en el Hospital Británico, y casualmente ahora estoy con un paciente que tenía una editorial de flora y de fauna, y es un paciente inglés, que se llama Colin Sharp, me dice, ¿no? Y digo, la verdad que yo hacía tiempo que no veía a este hombre, entonces me dice, sí, lo estoy atendiendo, y está bajo mi cuidado. Ella también era inglesa, la sociedad inglesa de la zona norte de Buenos Aires. Pues le digo, bueno, yo hace muchos años que no lo veo,
la verdad que quisiera hablar con él. Me dice, bueno, te diría que si querés anda ahora porque lamentablemente está con Alzheimer y ya no reconoce a nadie. Y yo, bueno, ahí naufragó mi última posibilidad de poder enterarme de este secreto sobre el origen de estas cosas, ¿no? Estos dibujos. Y en un momento le digo, bueno, lamentablemente no sé si voy a poder ir, porque si ya está esa situación, qué sé yo la verdad, y le cuento la historia, quería hablar con él, porque bueno, con los años encontré un apellido asociado a unos dibujitos, unas cosas que yo quería hacer públicas y qué sé yo, y me dice, ¿qué apellido es? Entonces cuando le digo el apellido, me dice, sí, es de nuestra colectividad, yo lo conozco, te paso el teléfono de la gente. Increíblemente llamé por teléfono y vi con los propietarios de unas acuarelas espectaculares, que son muchas más de estos 4 dibujitos que yo vi allá en Malvinas y que ahora forman parte de este libro, que fue una revelación en su momento cuando salió el libro, ¿no? Hace unos pocos años. En la tapa veo que hay mucho trabajo gauchesco. ¿Elegiste ese o son todos en ese sentido? O sea, caballos, gauchos No, y hay así. una variedad muy interesante. Ajá. Yo te diría que la importancia que yo le doy no es solamente de las acuarelas, porque si bien es el único documento en la actualidad a colores donde podemos ver las labores que hacían nuestros gauchos allí en Malvinas, pero también esta fue el disparador para que yo hiciera una investigación en el Archivo General de la Nación y diera con personas de carne y hueso que están hasta el momento totalmente olvidados por la historiografía nacional, que son desconocidos, y entonces complementé esos dibujos que ven la luz por primera vez con esta investigación histórica que demuestra la presencia de nuestros gauchos, nada menos que Sí, por medio siglo en las islas. la verdad que de Bernet en adelante poco se sabe, ¿no? Así que un aporte Exacto. Y bueno, impresionante. y te diría que hacia atrás también, porque cuando nosotros vamos al colegio nos dicen, bueno, sí, Bernet se hizo cargo como gobernador, etcétera, pero antes de que Bernet pusiera pie en la isla con su familia, ya había gauchos llevados por él, por su hermano, que estaban explorando las posibilidades del aprovechamiento del ganado, ¿no? Acá está Carlos Piña que te quiere hacer una Hola consulta. Sí, Marcelo, muy buenos días. De ¿qué las tal? acuarelas esas que mencionaste, ¿cuál fue la que más te impactó y por qué? Y la otra cuestión que tenía era si tenés información de cómo era la vida en ese lugar en aquel entonces, ¿no? Estamos hablando de hace cuánto, 300, 400 años, no sé, un tiempo realmente. ¿200 años decís vos, Alejandro? Digo yo 200, no Sí, sé, sí, Marcelo. 170, Ahí está. 180 por ahí. Ahí está. Bueno, ¿cómo Mirá, era la situación? Y bueno, lo de las acuarelas me interesaría saber cuál fue la que más te impactó y el por qué. Mirá, la que más me impactó es la que está justamente tomando la tapa del libro, digamos, la puse Ajá. como tapa porque ahí uno puede ver los detalles, sobre todo para la gente interesada en la historia, en las tradiciones gauchescas en el campo, poder ver las escenas estas donde uno analiza la pintura y uno puede ver de todo, desde cómo se vestían los gauchos, cómo ensillaban, el tipo de ganado, el paisaje, etcétera. Uno siempre dice, ¿no?, que una imagen vale más que 1000 palabras, y es cierto, no viendo eso puede imaginarse cómo era un poco las escenas allá, el día a día de los gauchos, haciendo pialadas, serra, capturando ganado, porque hay que recordar que cuando llegan ellos en 1824, por la primera expedición que es fallida, después vuelven en el 1825, había miles y miles de cabezas de ganado que provenían de la posesión española y previamente de un periodo muy cortito donde hubo una colonia francesa. Así que Claro. eran miles los animales, llegó a haber 4.000, 5.000 caballos salvajes, 50.000 casi cabezas de ganado criollo, y la verdad que las escenas son impactantes. Y la otra escena que me gusta mucho, de una acuarela que está en el libro, es una escena donde se puede ver un gran corral. Ellos hacían corrales, al no haber madera en las islas, hacían corrales con turba, como digamos, son las turberas que aprovechan hasta hoy en día, incluso para calefaccionarse, ¿no? Uno lo puede Sí, cortar sí, como si sí, fueran sí. ladrillos, Ujú. y se hacían corrales de turba y también de piedra. Entonces, hay una escena en el libro donde se ve a ellos que están con un grupo de animales haciendo incluso asado a la estaca, en carpas, porque también eran itinerantes, iban buscando ganado a los distintos lugares de las islas,
y uno puede ver los ponchos, realmente una cantidad de inventario interesante como para tener una noción de cómo era la vida así, ¿no? El libro son las imágenes y explicaciones y historia de cada una de las imágenes. ¿Cómo está armado la publicación? No, el libro empieza en 1764, o sea, mucho antes de la presencia de nuestros gauchos, y termina en 1890. Así que es una descripción de prácticamente un siglo sobre lo que iba a suceder en las islas, todo relatado cronológicamente, desde la época que estaban los franceses, luego los españoles, luego nosotros y los ingleses, y las ilustraciones marcan un periodo de toda esta descripción histórica que te estoy comentando, y las ilustraciones, vale la pena hablar de quién es el autor, ¿no? Porque hasta no lo hemos mencionado. Ajá. En un momento cuando los ingleses toman posesión de las islas, hay un inversor muy fuerte que se había ido casualmente de Buenos Aires por distintos motivos y estaba sentado en Uruguay, se llama Samuel Lafont, y es él quien pone mucho dinero para que todo lo que había hecho Bernet y las instalaciones, etcétera, resurgieran, y empieza a llevar gauchos desde Uruguay, pero gauchos que eran argentinos, no solo uruguayos, y una de las personas que manda es su cuñado a hacerse cargo un poco como gerente, y el hijo de ese señor, un muchacho de 20 y algo de años, es el que pinta todo esto porque estaba fascinado por lo que eran los gauchos, ¿no? Che, Marce, ¿cómo estableciste el vínculo con Adolfo y con la gente de veteranos de acá de Santa Fe para hacer esta presentación? ¿Te buscaron ellos o vos los identificaste? Sí, bueno, yo cuando fue el conflicto del 82, yo fui soldado. Me pasó algo curioso porque yo entré al ejército el 4 de febrero del 82. Ajá. Y en enero, un mes antes, yo había hecho varias investigaciones como para ir a las Islas Malvinas de turista, tenía ganas de sacar fotos de animales, etcétera. En ese momento había un barco que era de YPF que llevaba garrafas, y bueno, todos estábamos lejos de imaginar que iba a haber una guerra 2 meses después. Justamente en enero no pude viajar por un problema del barco, después en febrero terminé siendo soldado y en abril empieza esto. Entonces, lo que iba a ser mi visita de enero de fotógrafo naturalista, pues se transformó en un soldado con un FAL, en 3 meses de diferencia, ¿no? Viaje grande. Yo no fui a las islas porque llamaron yo soy clase 63, se llamaba la 62, que estaba con mejor inscripción que nosotros, así que por una cuestión de días no viajamos, y bueno, después el conflicto se terminó rápidamente, así que tengo un vínculo con excombatientes, y bueno, y Adolfo siempre es una persona muy interesada en estos temas, y varias veces intentamos coordinar para que yo pueda ir a Santa Fe, y esta vez se dio por suerte. Bien, ¿qué editorial tiene, con quién lo hiciste y cuáles son los canales de distribución, Marce? Mirá, yo tengo mi propia editorial desde hace varios años que se llama Southward o Mundo Sur, y el libro en este momento para los interesados es de Santa Fe, me refiero, poder conseguirlos en la librería Jenny, que está ahí en el Paseo de la Ribera, en el shopping. Ajá, ahí sí. Sé que quedan algunos libros todavía para los interesados, y si no pueden buscar en internet mi sitio web, que es southward.org, ¿no? SOUTH de South y Word de Mundo, todos juntos, southward.org, y ahí pueden comunicarse en forma directa conmigo. ¿Y se vende online? ¿Tenés para hacer compras? También en Mercado Libre, sí, por supuesto. Yo estoy notando que nos escucha más gente que no es de Santa Fe, que la gente de Santa Fe. En Mercado Libre lo pueden conseguir perfectamente y sin ningún problema. Che, vos sabés que estaba pensando en esta charla, que al final fue como dar la vuelta y dar la vuelta por el tema de la Guaraguazú, ¿no? Porque, a ver, vamos a decirle a la gente, vos se lo vas a decir, cuál es el cánido con el cual está más relacionado el Aguaraguazú. Sí, el cambio, ¿a qué te refieres? No, el cánido, ¿cuál es el zorro más relacionado? El cánido, sí, bueno, mira, hay un tema muy interesante que tiene que ver justamente con Malvinas, ¿no? Porque la influencia que tuvieron algunos gauchos correntinos en las islas se nota hasta el día de hoy. Hay parajes y lugares geográficos con nombres que uno sabe que vienen del guaraní. El zorro de Malvinas que estaba allí tiene el nombre Guarra, que viene de Aguará,
puesto por los gauchos también, y hay una relación directa con el Aguaraguazú, y lo interesante es que es una especie lamentablemente extinguida de nuestro país, y no extinguida por nosotros, sino por una población extranjera que son los ingleses, ¿no? Sí. Pero realmente vale la pena hacer hincapié en la herencia que todavía está allá en las islas. Yo siempre hablo de que trato de salir un poco de lo que fue el 82, la guerra, el conflicto, y volver a la historia, porque tenemos que, como argentinos, que conocer más sobre nuestros derechos y por qué nos basamos en reclamar las islas, y para eso hay que ir hacia atrás más de 100 años y no quedarnos con el conflicto 82, que es un poco lo que quieren los ingleses, seguir debatiendo la guerra y como que es un caso ya terminado, ¿no? Sí. Eduardo Mozo te quiere hacer una consulta, Marcelo. Buenos días, Sí. Marcelo. 3 cosas, un saludo, un agradecimiento y después una pregunta. El saludo es porque alguna vez nos encontramos quizá con Juan Carlos, no, seguramente con Juan Carlos Chévez en la época de Parques Nacionales, pues no lo recordarás, pero alguna vez nos encontramos. El agradecimiento es por tu libro anterior, por Darwin en Argentina, y justamente lo traje porque uno de sus capítulos, La Gran Expedición, desde el 2004, forma un anexo mío del diario de viaje de un naturalista. Y a partir de allí lo usé permanentemente para dar clases y entender cómo había sido esa expedición. Así que muchas gracias por esa publicación, que es genial. Además, tus fotos son espectaculares. Y Bueno, la pregunta es, he visto en una publicación de Alejandro Marcioni que se refiere a 20 gobernadores españoles antes de la Revolución de Mayo, que es justamente uno de los fundamentos para que Argentina la reclame como propia, habiendo heredado todo lo que pertenecía a los españoles. Y ahí, a partir de esa actividad, estarían los miles de cabezas de ganado vacuno y de caballos que había en las islas. ¿Qué pasó con los gauchos que trabajaban con estas reses vacunas, fundamentalmente, a partir de que la toman los ingleses y se empiezan a introducir las ovejas? Sí, es muy interesante tu pregunta, porque incluso viene a poner sobre la luz algo que también está prácticamente desconocido por los historiadores y por la literatura en general, que es el rol que tuvieron los gauchos en distintos momentos de la historia de Malvinas, porque fíjate que este tema del trabajo con el ganado, bueno, si viene del trabajo de ellos, obviamente, por el que iban allá a tratar de ganar unos pesos, terminó constituyéndose en la economía de las islas. Las islas lo que hacían era proveer de carne, en primer lugar, a una cantidad de tripulaciones que iban a la Antártida y al sur del Atlántico a cazar lobos marinos, elefantes marinos, ballenas, etcétera. En ese momento estaba en auge esa actividad de caza, y esos marinos que llegaban muchas veces necesitaban fuentes de proteínas, carne, por ejemplo, y tener carne en Malvinas era para ellos muy importante antes de adentrarse en la Antártida, etcétera. Y gracias a los gauchos, que eran los únicos preparados para ir a buscar ese ganado cimarrón, que era complicado porque tenían que atravesar con caballos toda la zona de turberas, etcétera, y poder traer animales, la economía de las islas fue floreciente en la época de Bernet, y cuando los ingleses nos desplazan, lo primero que hacen es pedirle a los gauchos que se queden. O sea, acá hay un argumento muy importante de nuestro lado, porque los ingleses siempre dicen, no había ninguna población civil ahí en la zona, había solo unos militares, que se refieren a los militares que llegaron con Pinedo unos meses antes de la toma por los ingleses, pero justamente los gauchos son el precedente que nosotros tenemos para afianzar nuestros derechos al margen de la herencia española que vos bien mencionás, y esa población civil se quedó un tiempo y fue el origen de que pudieran todavía mantener una economía fuerte en las islas con la venta de cueros, la venta de ganado, la venta de carne, etcétera, etcétera. Y los gauchos tuvieron una declinación hacia 1870, 1880, porque cuando los ingleses tomaron posesión de las islas, tomaron la decisión también de traer gente de Escocia, pastores, etcétera, y empezar con la introducción del ganado ovino. Y ahí empezó la competencia entre ovejas y vacas, donde llegó la peor parte del ganado vacuno, hasta que en un momento llegó a extinguirse por completo. Incluso en los últimos años el gobierno de las islas promovía
que se mataran así directamente las últimas cabezas de ganado que andan dando vueltas por ahí y salían expediciones de caza para acabar con eso. Marce, súper interesante. Bueno, nos quedamos sin tiempo. La mejor de las suertes con este libro, que creo que es fundamental, muy importante aquí. Supongo que también los compañeros del grupo de veteranos de Malvinas acá también le estarán dando un poco de promoción boca a boca. Y en lo que a mí respecta, y toda la mesa, bueno, el gusto de reencontrarte, verte activo y verte productivo también, sí. Bueno, muchas gracias, un abrazo para todos. Chao, Muchas chao. gracias. Abrazo, chao, chao. Chao, chao. Adiós.